Hola a universal. todos. El día Es de hoy propio vamos de a todos los tocar un seres tema vivos en bastante general, interesante, irreversible, como lo lo cual es el determina ser desarrollo físico irrevertible, y heterogéneo, no cognitivo en el individual. Cada adulto especie mayor. tiene la velocidad Para y abordar características este de tema, envejecimiento. vamos a comenzar a hablar sobre qué es el envejecimiento. El envejecimiento se define como ese proceso universal e irreversible que determina cambios morfológicos, psicológicos y funcionales que conllevan a la pérdida progresiva de la capacidad adaptativa. El envejecimiento tiene unas características muy puntuales, que son las siguientes. A lo largo de los años, algunos profesionales han desarrollado algunas teorías sobre lo que motiva al proceso del envejecimiento. Ahora les voy a hablar sobre alguna de las teorías. De pronto no va a ser algo muy extenso. Vamos a tratar de resumir cada una de las teorías y las voy a mencionar a continuación. Esta teoría estocástica lo que nos dice es que el envejecimiento es consecuencia de alteraciones que ocurren de forma aleatoria y que se acumulan a lo largo del tiempo. La teoría de error catastrófica lo que hace referencia es en un daño en la función celular debido a la acumulación de síntesis de proteínas en el cuerpo de la persona. La teoría del entrecruzamiento lo que nos dice es que existe un enlace o un entrecruzamiento entre proteínas y entre macromoléculas celulares. ¿Y esto qué hace? Hace que se determine el envejecimiento y se desarrollen enfermedades dependientes de la edad. La teoría del desgaste. Esta teoría lo que nos dice es que todos los organismos están compuestos por partes irreemplazables. Entonces, ¿qué pasa? Que esta acumulación de daño lo que hace es que se mueran algunas células, los tejidos y por ende los órganos, y esto hace que el organismo como tal se envejezca. La teoría de los radicales libres, digamos que es una de las teorías más populares. ¿Y esto a qué se debe? A que lo que nos dice esta teoría es que hay una inadecuada protección en un daño causado en un tejido por los radicales libres, que viene siendo como que cuando un átomo solo tiene uno de los dos electrones buenos y el otro es el que está siempre inestable y es lo que hace o causa que los medicamentos se oxiden en el cuerpo, que haya malestares en el cuerpo y demás. La teoría no estocástica a lo que hace referencia es que dice que el envejecimiento es algo que definitivamente está programado y que es algo que va a pasar, o sea, que ya está predeterminado. La teoría de los marcapasos. Esta teoría lo que nos dice es que tanto los sistemas inmunes como los sistemas neuroendocrinos serían esos marcadores intrínsecos del envejecimiento. La involución genéticamente está determinada para momentos específicos de la vida. Y está la otra teoría que es la teoría de la genética. ¿Qué nos dice esta teoría? Que el envejecimiento está dado por muchos factores genéticos. Además de las teorías, viene ahora lo que es el envejecimiento físico. El envejecimiento físico. ¿Qué pasa con esto? Que no todas las personas
envejecen de la misma manera, envejecen al mismo tiempo. Cada persona tiene un desarrollo único y particular, pero hay que tener en cuenta algo. A cierta edad, cuando ya se es adulto mayor, muchas células comienzan a morir y es bastante difícil poder recuperar esas células. Y por eso es que los médicos comienzan a recomendar el consumo de calcio, el consumo de proteína, una alimentación saludable completa, hacer ejercicios, porque hay que tener en cuenta algo, que las enfermedades están teniendo mayor causa de pérdida funcional del organismo que el mismo envejecimiento en sí. Yo no sé si han escuchado ustedes alguna parte donde, mira, los señores de antes se alimentaban bien y por esto es que todavía están lúcidos, todavía están radiantes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque tuvieron una excelente alimentación. Yo creo que estamos a tiempo de aconsejarle a nuestros pacientes de adulto mayor a que se cuiden, a que mantengan una limpieza adecuada de su organismo, no solo física, sino también mental. Bueno, y de esto les va a hablar mi compañera Madeleine. El envejecimiento psicológico es un proceso natural y universal. A nivel psicológico, las características dependerán mucho de la personalidad de cada individuo, así como de la propia historia y de su propia experiencia. Las pérdidas a nivel psicológico suelen vivirse con mucha mayor angustia, como por ejemplo los ancianos suelen preocuparse más por la pérdida de la memoria que por un dolor crónico. Igualmente, características propias de la vejez son como los cambios físicos, la pérdida funcional de la memoria y las variables sociofamiliares, como lo es la jubilación, la pérdida de los seres queridos. Estas van a conformar cambios en el área psicológica durante el envejecimiento. Hay dos autores que han realizado dos teorías sobre el cambio psicológico que acontecen en la vejez. Estas son teoría de Erickson, integración versus desesperación. Erickson aborda el desarrollo del ser humano durante todo su ciclo vital, desde un carácter fundamentalmente psicosocial, y entiende el desarrollo como una secuencia de etapas de crisis normativas y predeterminadas. Si las crisis no son bien resueltas, estas irían dificultando la resolución de las siguientes. 1. Confianza frente a la desconfianza. Un bebé nace dentro de un mundo social que aprende a conocer poco a poco. Con la interacción con los nuevos cuidadores va desarrollando la confianza o desconfianza si la interacción es negativa, para afrontar así nuevos desafíos. 2. Autonomía frente a vergüenza y duda. Posteriormente se empiezan a realizar acciones que conllevan a la autonomía personal. El efecto contrario de eso puede ser que el niño tenga dudas sobre si pueda desarrollar sus capacidades o vergüenzas de que puedan evaluarle negativamente. 3. Iniciativa frente a culpa. Muchos de los comportamientos orientados a la realización de metas se enfrentan finalmente con un fracaso. Esto puede desarrollar un sentimiento de culpa en el niño. 4. Diligencia frente a inferioridad. Con el inicio de la escolaridad, el niño ve su rendimiento confrontado con el de grupo de iguales. Esto conlleva al peligro de que resulte en un sentimiento de inferioridad e inadecuación. Por el contrario, también puede que vaya en aumento lo que es la competencia. 5. Identidad frente a confusión de roles. En la adolescencia se producen cambios que desafían el sentido de la identidad personal. Esto puede resultar en una identidad consolidada o una confusión sobre cuál es el camino que se debe seguir. 6. Intimidad frente a aislamiento. Esta crisis está basada en la capacidad de comprometerse de forma íntima con otra persona. Esto puede llevar al aumento de la intimidad y al desarrollo del amor romántico. Si esta crisis no se resuelve, llevaría al aislamiento. 7. Generatividad frente a estancamiento. En la vida las parejas pueden caer en el aburrimiento o egoísmo.
Si no se tiene la capacidad de ir más allá, la relación puede estancarse. La persona que resuelve positivamente esta crisis es capaz de ir más allá. 8. Integración frente a desesperación. Es la crisis propia de la vejez. Se produce la necesidad de aceptar el modo de vida que el sujeto ha seguido y las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida e integrarla en su aceptación personal. Si esto no se produce, se lleva al arrepentimiento, remordimiento y a la desilusión. Como segunda teoría encontramos la teoría de Pep. Pep establece otras crisis para el desarrollo. Igualmente, sería necesario resolver estas crisis de forma positiva para un correcto desarrollo. Entre ellas encontramos 1. Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. A medida que empiezan a deteriorarse la resistencia y la salud, las personas pueden canalizar gran parte de su energía de las actividades físicas hacia las actividades mentales. 2. Socialización frente a la sexualización en las relaciones humanas. Es otro ajuste impuesto por las restricciones sociales y por los cambios biológicos. Los cambios físicos pueden obligar a redefinir las relaciones con miembros de ambos sexos, a dar prioridad a la camaradería sobre la intimidad sexual o la competitividad. 3. Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. La flexibilidad emotiva es el origen de varios ajustes que se hacen en la madurez. Cuando las familias se separan, cuando los amigos se marchan, cuando los antiguos intereses dejan de ser el centro de la vida. 4. Flexibilidad frente a la rigidez mental. El individuo debe luchar contra la tendencia a obstinarse por sus hábitos o a desconfiar demasiado de sus nuevas ideas. La rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar por las experiencias y los juicios anteriores. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cambios cognitivos en el envejecimiento. Para saber exactamente cuáles son estos cambios cognitivos que se presentan en las personas a lo largo de su tiempo, es necesario realizar una evaluación de nivel diagnóstico. Esta evaluación debe traer o conllevar dos sesgos. El primero es la subjetividad o la capacidad intelectual que tiene el individuo, en este caso el adulto mayor, para realizar este tipo de pruebas. Y por el otro también encontramos el poco conocimiento o la poca familiaridad que tiene la persona para realizar este tipo de pruebas. Aún así, en general podemos encontrar una serie de características. Entre ellas encontramos la disminución de la actividad psicomotriz, la disminución del procesamiento de la información, la dificultad para solucionar problemas complejos y abstractos, y una súper importante es la disminución de la memoria a corto plazo. La pérdida de la memoria parece ser el signo clave del envejecimiento. Normalmente a las personas mayores se les dificulta recordar sucesos muy recientes, y es ahí, en ese momento, cuando tienen pequeños olvidos. Esto puede traer o se pueden ser causados por unos factores físicos o cambios neurológicos o circulatorios que de una u otra manera afectan el nivel cerebral, la nutrición, la oxigenación celular. Además de esto, también conllevan factores psicológicos como es la adaptación social, la impotencia, la motivación, la vivencia de los duelos y una muy importante que son los estados depresivos de la persona. La inteligencia como tal se mantiene. Al parecer, la edad no es un factor que modifique esta dimensión, aunque en algunas ocasiones podemos encontrar pérdida de la memoria y baja concentración. Esto se debe a cambios físicos de la vejez. Un ejemplo es la disminución del ritmo sanguíneo en el cerebro. Es decir, que una persona de 20 años no va a tener el mismo ritmo sanguíneo que tiene una persona de 70 años. ¿Por qué? Porque a esta edad ya el ritmo sanguíneo disminuye. Bueno, el lenguaje se mantiene correcto, aunque en ocasiones nuevamente es un poco más lento.
El racionamiento verbal parece no sufrir cambios, aunque se puede apreciar una falta o una ligera pérdida de la capacidad al momento de realizar conceptualizaciones y en la flexibilidad de la capacidad mental. La capacidad para resolver problemas suele disminuir, principalmente por la capacidad de la disminución de la organización de la información. Cabe destacar que el nivel de creatividad sí suele mantenerse, claro está, en las personas creativas, pero esto ya como una variable independiente del ser humano. Bueno, en relación a la personalidad, esta se centra mucho más en lo propio. Se toma como referencia el pasado y teniendo en cuenta la dificultad para entender las nuevas generaciones actuales. Hay una dificultad de la tendencia a conservar y almacenar cosas y a su vez aumenta la resistencia al cambio, o es decir, a lo nuevo. Los rasgos individuales de la personalidad se ven full marcados con la edad y estos suelen mantenerse estables. Otra variable que modifica la personalidad es la adaptación a la vejez. Así hay personas mayores mucho más adaptadas que otras. Es decir, que los más adaptados muestran serse más realistas con su vida y se mantienen activos, mientras que los menos adaptados suelen ser más pasivos ante estas circunstancias a nivel general. Bueno, la motivación para hacer actividades personales en esta edad muchas veces no se mantiene, es decir, que disminuye, pero hay que procurar que cuando realicen actividades sea de manera positiva y constructiva para la persona, es decir, que ya en esta edad la motivación se valora más la calidad que la cantidad. Por último, encontramos la efectividad, que es un aspecto especial y de gran importancia para toda la vida de las personas y mucho más importante en esta etapa de la vejez, ya que las disminuciones de contactos, la pérdida de los seres queridos e incluso la soledad hacen todas estas características de las personas mayores, aunque cabe resaltar que en esta etapa también se manejan los nuevos lazos de amistad que por compromisos laborales o familiares no se habían podido tener en dicho tiempo.